Bien, chicos, en este video entonces vamos a trabajar composición de funciones. Voy a hacer el ejemplo completo, o sea, lo voy a ir haciendo paso por paso con ustedes. Tomé tres funciones, f de x, g de x y h de x. Entonces voy a tratar de hacer la composición de f con g, de g con h, de h con f y las opuestas. ¿Por qué les digo las opuestas? Porque la composición de funciones no es conmutativa. ¿Qué quiere decir que algo sea conmutativo? Yo les puedo decir a ustedes, la multiplicación es una operación conmutativa. ¿Por qué conmutativa? Porque si yo digo 2 por 3 es igual a 6 y yo digo 3 por 2, pues también es igual a 6, ¿cierto? Entonces es conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que el orden, en el caso de la multiplicación, el orden de los factores no me altera el producto. La composición es una operación entre funciones y no es conmutativa. Es decir, acuérdense que la composición se simboliza como con un circulito, una bolita. Entonces, no es lo mismo decir F composición G que decir G composición F. ¿Listo? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo les puedo decir a ustedes, hagan la composición de F con G y aparte les puedo pedir que hagan la composición de G con F y no es exactamente lo mismo. Quiero que eso lo tengan muy claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la composición? Si yo les digo composición de F con G, ¿qué quiere decir eso? Que mi composición base, perdón, que mi función base va a ser la f, ¿cierto? Y que yo voy a coger mi función f y donde esté x lo voy a reemplazar por lo que vale la función g. Si yo digo g composición f, ahora mi función base va a ser g y donde esté x lo voy a reemplazar por f y es diferente, ¿listo? Entonces vamos a tratar de hacer pues ojalá todas las 6 composiciones que se pueden hacer, bueno, no me acuerdo cuántas se pueden hacer ahí. Vamos a tratar de hacer, pero voy a tratar de hacer la mayor cantidad de ejemplos posibles. Pero lo importante es que tengan claro que no es conmutativa, ¿listo? Entonces vamos a empezar con la composición de f con g. Entonces yo voy a coger mi función f y voy a empezar a colocarla, pero cuando vaya a llegar a x, en vez de colocar x, voy a colocar todo lo que vale g. Eso es lo que quiere decir la composición. Entonces en este caso sería 5 por x, pero x vale 2x cuadrado menos 3. ¿Claro? Eso quiere decir composición. Donde esté x, yo lo reemplazo por g. Más 6, porque pues mi 6 tiene que seguir estando común y corriente. Listo, aquí no hay ningún problema, no hay operación grande que hacer, no hay ningún producto, no hay nada que hacer ahí como importante. Entonces lo único que podemos hacer acá es multiplicar el 5 por todo mi paréntesis. 5 por 2x cuadrado, pues sería 5 por 2, 10 y el x cuadrado se mantiene. Más por menos, menos, 5 por 3, 15 y el 6 sigue estando. ¿Listo? Aquí por términos semejantes, pues ellos dos se resuelve la operación, el 10x cuadrado se queda como está y menos 15 más 6 pues es menos 9 y ese sería el resultado de mi composición, ¿cierto? Entonces ya tengo la composición de FG. Ahora vamos a hacer la composición contraria, la composición GF, para que ustedes se den cuenta que efectivamente es diferente. Entonces, voy a coger mi función base, ahora va a ser G. Entonces comienzo 2, pero ahora en vez de colocar x cuadrado, o en vez de colocar x, yo voy a colocar 5x más 6. 5x más 6. Ojo acá, mi x estaba elevado al cuadrado, o sea que 5x más 6 tiene que estar elevado al cuadrado, ¿listo? Menos 3. Listo. Voy a empezar entonces ahora sí, pero yo no puedo entrar a multiplicar este 2 como hice acá, porque aquí no había ningún exponente, pero aquí sí. Entonces como aquí hay un cuadrado, tengo que resolver el producto notable. ¿Cuál es el producto notable? Este producto notable. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y si este término es negativo, pues va a ser a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Ese es el producto notable, importante que lo tengan. ¿Listo? ¿Quiénes hay? ¿Quiénes B? A va a ser 5x y B va a ser 6. Lo demás lo voy a dejar como está. Entonces, yo voy a seguir diciendo que mi composición de G con F va a ser igual a 2, abro mi paréntesis y resuelvo mi producto. Entonces me dice, eleve el primero al cuadrado. Entonces 5x al cuadrado sería 5 por 5, 25, x al cuadrado. ¿Listo? Más, multiplique a 2, siempre a 2,
por 5x y por 6, o sea, por ahí por b. Entonces 2 por 5x, 10x. Y 10x por 6, 60x. ¿Listo? Más, voy acá, ahora eleve el b al cuadrado. 6 al cuadrado sería 36. Y cierro mi paréntesis porque ya desarrollé este producto notable acá. Y le resto el 3. Ahí no hay ningún problema, ¿listo? Voy a verificar que todo esté grabando bien. Perfecto. Listo. Ahora sí, como ya resolví mi producto notable, ya quité este cuadrado que me estorbaba, entre comillas, para poder multiplicar por el 2, ahora sí voy a multiplicar. Entonces esto es igual a, este 2 se tiene que multiplicar por todo el paréntesis. Entonces 2 por 25x cuadrado, pues me da 50x cuadrado. 2 por 60x, pues me da 120x. Más 2 por 36 me da 72 menos 3. ¿Sí? Por términos semejantes, aquí los únicos que son semejantes son ellos dos porque son términos independientes. Se resuelve la operación y el resto queda igual. 50x cuadrado más 120x más 69. ¿Listo? Esa es la composición de G con F. Y fíjense que les acabo de comprobar que efectivamente no es conmutativo. No es lo mismo F con G que G con F. ¿Listo? Bien. Vamos a utilizar ahora la función h. Entonces vamos a hacer la composición de f con h. Entonces hagamos composición de f con h. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Entonces mi función base es la f, 5, y en vez de colocar la x, coloco lo que vale h. Aquí no hay mucho que hacer. Entonces sería raíz de x más 5 más 6. De aquí no puedo hacer nada más. ¿Por qué no puedo hacer nada más? Porque al tener aquí un radical, yo no puedo sumar este 5 con, perdón, no puedo multiplicar este 5 ni con la x ni nada. Ni puedo sacar este 5 del radical a sumar. O sea que aquí esta composición no se le puede hacer nada más. Simplemente queda enunciada porque no puedo resolver ninguna operación. Miremos qué pasa si la composición es contraria. O sea, si la composición es h, composición f. A ver qué pasa. Entonces mi base es h, entonces raíz de... Ahora, lo que está dentro de la raíz sería, en vez de colocar esta x, pues coloco 5x más 6, ¿cierto? Más 5, pilas ahí. H composición f. Entonces, mi base es h. Y voy a coger y donde esté x, lo reemplazo por f. Entonces, raíz de x, o sea, de 5x más 6, más el 5 que estaba acá, que no se puede perder. Aquí sí puedo resolver una operación que es la de estos dos, pero dentro del radical. Ellos no van a salir del radical nunca. Entonces yo voy a tener raíz de 5x y 6 más 5 es 11. Entonces 5x más 11 y esta es la composición. Y volví a demostrar que no son conmutativas. El resultado de esta es este, no puedo hacer nada más. Y el resultado de la composición de h con f es esta. Bien, ahora combinemos estas dos. Entonces miremos. Vamos a hacer composición de G con h. ¿Quién es mi base? G. Y donde esté x en G lo voy a reemplazar por lo que vale h. Entonces vamos a tener 2 por h por x al cuadrado, o sea, por toda la h al cuadrado. Entonces raíz de x más 5 elevada al cuadrado. Fíjense que x está al cuadrado, entonces eso tiene que quedar al cuadrado. ¿Listo? Menos 3. Entonces 2 por x al cuadrado, o sea, por esta al cuadrado, menos 3. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo un radical y la tengo elevada al cuadrado. Tengo raíz cuadrada y tengo exponente 2. Entonces, cuando el índice y el radical corresponden, yo puedo cancelar el radical con el índice. O sea que se quita el exponente, el radical con el exponente, perdón. Se quita el exponente, se quita el radical y sale lo que estaba aquí adentro. Eso quiere decir que esto termina siendo 2 por x más 5 menos 3. Se quitó el radical, se quitó el exponente. Resuelvo la multiplicación, 2 por x, 2x, más 2 por 5, 10. Le resto el 3, entonces sería 2x más 7 y ese sería el resultado de la composición. ¿Listo? Creería yo que con esos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, porque hicimos 5 composiciones, queda claro. ¿Listo? No creo que hayan pues dudas al respecto. Si hago la composición contraria, este entra ya y no, pues no, más o menos pasa lo mismo que acá. O sea, si hago la composición de H con G, va a pasar casi que lo mismo que pasó acá. Simplemente se va a hacer la agrupación de menos 3 con 5 y nada más. Pero me interesaba que tuvieran en cuenta esto y que tuvieran en cuenta esto, ¿listo?
Entonces, lo mismo que les he dicho todo el tiempo, si necesitan parar el video, si necesitan repetirlo, lo que necesiten hacer, por favor, porque es importante que esto quede muy claro. Con esto cerraríamos guía 3 y voy a pasar en el siguiente video a hacerles un poquito de guía 4. De guía 4 realmente es como que miremos las tablas que yo les había pedido, lo de identidades trigonométricas, identidades pitagóricas, lo de los signos, un poquito las tablas y explicarles un poquito cómo funciona lo de hallar incógnitas, o sea, lo de ecuaciones un poquito, con las funciones inversas, ¿listo? Pero la parte de gráficas, pues yo traté de mandar un video muy claro, unos videos muy claros explicando las gráficas, entonces pues esos los vamos a dejar hasta ahí, ¿listo?